Council, el sindicato del crimen que dominó Harlem. Un sindicato del crimen no es una simple pandilla callejera, es la evolución del delito cuando deja atrás el caos y adopta la estructura del poder. Sin llegar a ser una mafia con sus códigos de sangre y rituales de iniciación, un sindicato del crimen opera bajo una orden casi empresarial. Jerarquías claras, jerarquía interna y una estrategia que convierte las calles en su mercado. No solo buscan el respeto de la calle, sino también el control a través de la organización. Son corporaciones que mueven dinero, territorio y silencio. Y cuando esta fórmula llegó a Harlem, lo cambió todo. En 1972, en Nueva York, en el apogeo de la epidemia de la heroína, un traficante llamado Nicky Barnes fundó El Consejo, una organización inspirada en la mafia italiana que llegó a controlar el comercio de la heroína en varios estados. Por primera vez, los principales traficantes negros de la ciudad unieron sus fuerzas bajo un código de honor común, formando una empresa del crimen letal. Este consejo de 7 jefes autodenominados hermanos de sangre manejaría millones de dólares en droga, corrompería policías, libraría guerras silenciosas por el territorio y finalmente caería envuelto en traición. Esta es la saga de su auge, gloria y caída, contada con el pulso dramático de las calles de Harlem y con el rigor frío de los expedientes judiciales. Soy Rorschach narrando desde los bajos fondos. Al final del vídeo, si te ha gustado este viaje a través del asfalto, espero ganarme tu like y tu suscripción, porque en el próximo capítulo te haré una oferta que no podrás rechazar. El origen del consejo se remonta a una celda de la prisión de Green Haves en Nueva York, donde el héroe Nicky Barnes, traficante de poca monta nacido y criado en Harlem, había pasado parte de los años 60 encarcelado por venta de drogas a bajo nivel. Tras las rejas, Barnes hizo alianzas insospechadas, ya que entabló amistad con mafiosos italianos como Matthew Madonna, un narcotraficante de la familia Lucchese, y sobre todo con Crazy Joe Gallo, un pistolero de gatillo fácil de la familia Colombo. Gallo, que en esos momentos era ya un capo rebelde, quería expandir su influencia en Harlem, así que inculcó en Barnes la idea de que los traficantes negros podían organizarse al igual que la Comisión de la Cosa Nostra. La amistad entre ambos criminales fue tal que cuando Gallo fue liberado de la cárcel, proporcionó un abogado para Barnes que incluso consiguió que su condena fuera anulada por una tecnicidad. Barnes absorbió las lecciones de Gallo con atención y al salir de la prisión a finales de los años 60, se propuso convertirlas en realidad para las calles de Harlem. Para 1972 ya se había ganado una reputación en el bajo mundo como distribuidor astuto y ambicioso. Ese año convocó a 6 de los socios de mayor confianza para formar una cooperativa criminal sin precedentes. Así nacía el Consejo, un consorcio afroamericano de 7 miembros diseñado para coordinar la distribución de heroína en Harlem y además evitar las disputas violentas entre pandillas. Barnes, con más de una década de experiencia sobre algunos de ellos, actuaba como líder y mediador, pero en teoría todos los integrantes tenían voz en las decisiones. El grupo acordó unir capitales para comprar heroína al por mayor, establecer reglas de conducta estrictas y repartirse las ganancias de forma equitativa, inspirándose abiertamente en las familias mafiosas italoamericanas. Era, en palabras del Time Magazine, un consejo de 7 hermanos de sangre al estilo de la mafia, decidido a controlar su destino en el submundo. Los miembros del consejo eran figuras prominentes del AMPA de Harlem. Además de Barnes, estaban Guy Fisher, un joven carismático al que Barnes había tomado como protegido y que llegaba del sur del Bronx, Thomas Gaps Foreman, un traficante venido desde Brooklyn, Joseph Jazz Hayden, Frank James, uno de los traficantes más temidos de Harlem, Ismael Muhammad, el que se convirtió en líder espiritual de Barnes, y Wallace Rice, a quien le gustaba invertir en bienes raíces. Cada uno dirigía sus propias redes de venta, pero ahora cooperaban bajo una alianza. Sellaron su hermandad con un juramento casi místico: trata a mi hermano como me trato a mí mismo. Esa simple frase encerraba su código de honor: lealtad, respeto y apoyo mutuo absoluto. Nunca robarse entre ellos, nunca traicionarse. También pactaron reglas tajantes, como no acostarse con la esposa o novia de otro miembro. Una norma sagrada que de romperse tendría consecuencias fatales. Bajo estas premisas, el Consejo se presentó a sí mismo como la organización, la cual mantendría la base en las calles y enriquecería a sus miembros más allá de sus sueños. La influencia de Barnes resultó crucial en sus primeros años. Gracias a sus contactos con Matthew Madonna, el Consejo aseguraba un suministro constante de heroína de gran pureza proveniente del sudeste asiático.
asiático, canalizada a través de la familia Lucchese. Por cada kilo de heroína cruda que la mafia le entregaba, los hombres de Baines la cortaban y distribuían en cientos de puntos de venta por todo Harlem. Guy Fisher, apodado Radio por lo hablador que era, actuaba como la mano derecha de Baines y coordinaba muchas de las operaciones en el Bronx y Manhattan. Jazz Hayden aportaba conexiones callejeras y astucia, mientras que veteranos como Wallace Rice agregaban su experiencia en el negocio. Desde las esquinas de la calle 110 hasta los edificios de apartamentos en la 145, la red del Consejo empezó a tejerse, silenciosa pero eficazmente. En la celebración del cumpleaños de Baines, a mediados de los 70, todos los miembros del Consejo brindaron juntos, orgullosos de lo que habían construido. Hacia 1975, el Consejo dominaba el comercio de la heroína en Harlem, de una forma nunca antes vista. Cada miembro aportaba fondos para comprar grandes cargamentos de droga que luego se repartían para vender en sus territorios. Este modelo empresarial les permitió abaratar costos y minimizar conflictos. Al eliminar a la competencia interna, todos ganaban más dinero. Baines negociaba con los mafiosos italianos en igualdad de condiciones, ya no como un subordinado, sino como un socio que movía cientos de kilos. De hecho, su clientela se volvió la mayor de Nueva York, con decenas de miles de compradores recurrentes, lo cual le dio el poder para exigir mejores precios a sus proveedores de la mafia. Mientras tanto, otro mítico capo de la droga en Harlem, Frank Lucas, operaba por su cuenta importando heroína pura directamente del sudeste asiático, mediante la infame conexión cadáver, a través de ataúdes de soldados caídos en Vietnam. Pero Baines y el Consejo, con su volumen y su red extendida en los 5 distritos de Nueva York, aparentemente lograron mantener a Lucas arrinconado en su área de la calle 116 en sus últimos años de reinado, antes de ser apresado. Tú estabas en la calle 116, Frank. Yo tenía polvo en los 5 distritos, presumiría Baines años después en una llamada telefónica que mantuvieron ambos capos. Harlem era su reino y la heroína su corona. Los ingresos del Consejo se dispararon, con millones de dólares fluyendo. Baines y sus socios adoptaron el estilo de vida ostentoso de los italianos, que a la prensa le gustaba devorar, por lo que empezarían a llamar la atención. Nicky Baines aparecía en los clubes nocturnos con chaquetas de piel impecables, rodeado de hermosas mujeres y guardaespaldas. Cuando conducía por la ciudad, jugaba al gato y al ratón con la policía. Hacía paradas absurdas o acelerones súbitos solo para burlarse de los agentes que intentaban seguirlo. Guy Fisher, por su parte, no se quedaba atrás en extravagancia. A sus poco más de 30 años, invertía una parte de sus ganancias en causas que le ganaban el corazón al vecindario. Organizaba torneos de baloncesto para jóvenes, repartía pavos de Navidad el Día de Acción de Gracias y financiaba fiestas en el barrio. En 1978, Fisher dio un golpe maestro de relaciones públicas al adquirir la legendaria sala Apollo Theater en la calle 125, el templo de la música negra en Harlem. Se convirtió así, según se proclamaba, en el primer afroamericano en ser dueño del Apollo. Bajo su breve administración, las luces de neón del Apollo volvieron a encenderse para conciertos y espectáculos en un intento por devolver algo al barrio que enmascaraba el origen de los fondos. Así, en las calles, algunos empezaron a ver a estos capos no solo como villanos, sino también como benefactores locales. Sin embargo, la otra cara del imperio del Consejo era oscura y sangrienta. La heroína que inundaba Harlem traía consigo una estela de familias rotas y vidas perdidas. Entre 1973 y 1979, más de 2.100 personas murieron por sobredosis en la ciudad de Nueva York, y según la DEA, la mayoría de esas muertes fueron causadas por la heroína suministrada por la organización de Baines. Las esquinas de Harlem se llenaban de zombies tambaleantes enganchados al caballo. Baines y sus socios pagaban a sus vendedores callejeros en paquetes de heroína en vez de dinero, de modo que estos, muchos de ellos adictos, se mantenían fieles y activos alimentando el mercado. La violencia tampoco estaba ausente. Aunque el Consejo se encargaba de mediar disputas para evitar guerras abiertas, no dudaban en encargar asesinatos selectivos. Cuando alguien entorpecía el negocio, las leyendas urbanas hablaban de víctimas ejecutadas con precisión mafiosa y amenazas silenciosas. El Consejo había logrado lo que se propuso: hacer funcionar el narcotráfico como una gran corporación criminal, eficiente y despiadada a la vez. Y en la cima del Consejo, sonriendo, confiado, detrás de sus gafas oscuras, estaba Nicky Baines. Pero el éxito del Consejo no habría sido posible
Chile sin un delicado juego de alianzas y rivalidades en el inframundo neoyorquino. Por un lado, Baines supo ganarse el respeto de la mafia italiana, que tradicionalmente controlaba la importación de heroína mediante la French Connection y veía a los traficantes negros como meros minoristas. Contra todo pronóstico, Baines, quizás a través de viejos conocidos como Matthew Madonna, convenció a los Lucchese, con el narcotraficante Carmine Tramunti al frente de la familia, de que le vendieran el opioide en grandes lotes a precio de mayorista. Con Joe Gallo abatido en 1972, Matthew Madonna se convirtió en su proveedor principal, asegurando un flujo estable de producto de alta calidad. A cambio, el Consejo mantenía el orden en Harlem, resolvía disputas territoriales sin molestar a los mafiosos y les garantizaba ganancias sustanciosas. En palabras de Baines, era un mercado cautivo y yo era su minorista de bajo costo. Esta relación simbiótica con la mafia protegía al Consejo de interferencias de otros grupos y les otorgaba cierto estatus dentro del ecosistema criminal de la ciudad. Incluso la pandilla Purple Gang de East Harlem, un violento grupo de jóvenes sicarios italianos que trabajaba para la mafia, actuaba como aliado ocasional del Consejo, brindando refuerzos armados cuando era necesario. Por otro lado, estaba la vieja rivalidad soterrada con Frank Lucas, el otro gran capo afroamericano de la heroína. Lucas había dominado Harlem a finales de los 60 tras la muerte del mítico Bumpy Johnson, pero con la aparición de Baines encontró competencia, aunque esta sería breve. A diferencia del Consejo, Lucas operaba de forma independiente, construyendo su propio imperio basado en introducir heroína purísima directamente desde Asia. Su célebre marca era conocida como Blue Magic y esta se introducía sin pasar por la mafia italiana. Esto le permitía manejar precios mucho más bajos que, según Lucas, él pagaba 4.000 por kilo traído de Vietnam, mientras que el Consejo pagaba hasta 10 veces más comprándosela a los italianos. Sin embargo, el Consejo contraatacó superándolo en distribución, donde Lucas vendía con exclusividad en algunas manzanas de Harlem. El Consejo de Baines tenía puntos de venta en los 5 distritos de Nueva York e incluso expandía su producto hacia Nueva Jersey, Pensilvania, Arizona y Canadá. La demanda era tan inmensa que había espacio y fortuna suficiente para ambos y ninguno deseaba una guerra sangrienta que atrajera la atención de la policía. Sin embargo, Baines luego admitiría que la coexistencia de varios capos en Harlem funcionaba estratégicamente. Si uno solo de nosotros tuviera la mercancía, la policía nos vigilaría fácilmente, pero habiendo varios, era más fácil que nos apuntaran a todos, diría el propio Baines años más tarde. Así, el Consejo y Lucas mantuvieron una tregua tácita, se repartían el público. Lucas dominaba la calle 116 y Baines y el Consejo abarcaban todo lo demás. No hubo tiroteos espectaculares ni guerras por la droga. Entre ellos, la competencia era más fría, una cuestión de negocios y volumen antes que de balas. Paradójicamente, décadas más tarde, estos dos archirrivales terminarían respetándose. En 2007, ya ancianos, Nicky Baines y Frank Lucas conversaron juntos por primera vez en 30 años para un reportaje. Lejos de insultarse, mostraron incluso camaradería. «Oye, Nick, te conozco desde hace 40 y tantos años», exclamó Lucas con afecto fraternal. Baines admitió que ambos habían sido hombres de negocios y ante todo productos de su tiempo. Sus destinos, sin embargo, serían distintos. Lucas nunca llegó a formar algo como el Consejo. Operó con pocos socios de confianza, muchos de ellos familiares venidos del sur rural. Baines, en cambio, apostó por la unión entre iguales para elevar el poder negro en el submundo de la ciudad. El Consejo fue su respuesta a décadas de control mafioso y divisiones internas, un experimento de corporación criminal negra que por un breve periodo pareció intocable. Pero como suele ocurrir, la semilla de su destrucción vendría desde adentro. El principio del fin del Consejo llegó de la mano del orgullo y la osadía de su líder. En junio de 1977, The New York Times Magazine publicó un explosivo artículo titulado Mr. Untouchable con Baines en la portada, posando además con arrogancia. El reportaje detallaba cómo durante años Nicky Baines había burlado a la justicia a pesar de haber sido arrestado en más de una docena de ocasiones por homicidio, soborno, tráfico y armas, sin que ninguna acusación prosperara. En la imagen de la revista, Baines aparece con lentes oscuros y una media sonrisa desafiante. Aquello fue visto como una provocación directa al sistema. Cuenta la historia que al leer el artículo, un domingo por la mañana, el presidente Jimmy Carter montó en cólera, por lo que Carter telefoneó a su fiscal general exigiendo resultados. La orden desde la Casa Blanca fue clara: hagan lo que sea necesario para encarcelar a Baines y que sea rápido. El gobierno formó un equipo especial de fiscales encabezado por Robert B. Fisk, que era en
aquel entonces el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, y Rudolph Giuliani, su segundo al mando. Ellos serían los encargados de armar el caso definitivo contra Baines y contra The Council. Entonces se combinaron vigilancia electrónica, informantes infiltrados y testimonios de ex colaboradores. En agosto de 1977, Baines y varios miembros del consejo fueron detenidos en una gran redada. El juicio que siguió hizo historia. Por primera vez en Nueva York se usó un jurado anónimo, ya que los nombres de los jurados se mantuvieron secretos por temor a que los narcos y la mafia intentaran sobornarlos o amenazarlos. Durante meses, el tribunal escuchó el desfile de pruebas, conversaciones telefónicas interceptadas, documentos financieros incautados, enormes montañas de heroína presentadas como evidencia, etcétera, etcétera. Baines, confiado hasta el último momento, vio como su aura de invencibilidad se desmoronaba. En noviembre de 1977, el jurado lo declaró culpable de operar una empresa criminal continua, un cargo reservado para capos de alto nivel y otros delitos de narcotráfico. El juez ejemplarizante le impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Baines tenía tan solo 44 años y así el intocable por fin había sido tocado. No todos los acusados corrieron la misma suerte ese día. Guy Fisher, también en el banquillo, logró escapar de la condena por un pelo. El jurado no se puso de acuerdo en su caso, resultando en un juicio nulo para él. Fisher salió de la corte libre, aunque con cargos pendientes, mientras su mentor, Baines, era enviado a la fría realidad de una celda federal. En Harlem la noticia corrió como la pólvora. El consejo acababa de perder a su gran jefe. Sin embargo, la estructura siguió operando un tiempo bajo la dirección de quienes se quedaban en la calle, principalmente de Guy Fisher, quien asumió mayor control mientras enfrentaba un nuevo juicio. Parecía que, a pesar del golpe, la organización podría sobrevivir si sus miembros mantenían la unidad, pero fue precisamente en esos años de ausencia de Baines cuando la lealtad interna empezó a resquebrajarse. Desde la prisión, Nicky Barnes esperaba que sus hermanos cumplieran el código. El consejo se encargará de tus asuntos, solía ser la promesa no escrita para cualquier capo caído. Los socios libres deben cuidar de la familia del preso, pagar a sus abogados y mantener vivos sus negocios. Al principio, Baines confiaba en que Guy Fisher y los demás seguirían esta norma, pero muy pronto los informes que le llegaban desde Harlem le dieron un panorama distinto. Baines descubrió que sus activos no estaban siendo atendidos, que el consejo había dejado de pagar a sus abogados y que sus ganancias desaparecían. En otras palabras, sentía que lo habían abandonado a su suerte. Aún peor, circulaba un rumor hiriente. Alguien de su círculo íntimo podría estar aprovechando su ausencia para suplantarlo. El orgulloso Baines, que en la cárcel mantuvo el aura de intocable, jactándose de que sus amigos lo rescatarían, empezó a sentir el sabor amargo de la traición. La gota que colmó el vaso llegó en forma de un nombre: Thelma Grant. Thelma era la joven amante favorita de Grant, a quien había dejado bajo el cuidado de Guy Fisher al ir a prisión. Baines le dijo a Guy que la cuidara, que se asegurara de que no le faltara nada, pero jamás imaginó lo que sucedería, ya que Guy Fisher comenzó un romance con Thelma a escondidas. Cuando Baines supo la verdad, que su mano derecha le había robado a la mujer, como era de esperar, estalló en furia. No sé por qué tuvo que acostarse con ella, diría Baines más tarde, y no sé por qué los demás miembros del consejo lo dejaron vivir después de saberlo. Aquello era la violación absoluta del código de honor que ellos mismos habían jurado. La regla sagrada había sido pisoteada de la peor manera. Baines sintió que todos lo habían traicionado, no solo Fisher, sino también los otros, por no castigar esa falta imperdonable. Su reacción fue tan visceral como fría. La hermandad se había roto, y con ella cualquier motivo para seguir siendo leal. En lo más profundo de su aislamiento carcelario, Baines tomó la decisión que cambiaría el destino de todos. Consumido por la rabia, decidió hacer lo impensable para un gángster de su calibre: cooperar con las autoridades contra sus antiguos compañeros. En 1981, Nicky Barnes se puso en contacto con la oficina del fiscal federal desde la prisión de Marion, Illinois. Llamó al asistente fiscal William Tandy, el mismo hombre que años atrás lo había enviado a prisión, y le ofreció un trato. Barnes entregaría todo lo que sabía sobre el consejo y el tráfico de drogas en Nueva York a cambio de una posibilidad de reducir la sentencia. Así comenzó la espectacular metamorfosis de Mr. Untouchable en Mr. Turn-All, el gran soplón. Durante meses, Barnes se reunió con agentes federales y fiscales, desgranando los secretos mejor guardados de Harlem. Entregó una lista de 109 nombres implicados en el negocio, incluyendo a 5 de los 7 miembros del consejo, y sorprendentemente también el nombre de Thelma. No tuvo piedad con nadie, ni siquiera consigo mismo, pues confesó su participación
en 8 asesinatos para dar contexto a los crímenes de sus socios. Los fiscales se quedaron atónitos ante la magnitud de las revelaciones. Barnes describió cómo funcionaba el consejo desde dentro, los sobornos a policías, las rutas de distribución, los alias y escondites de sus colegas. Relató también crímenes espeluznantes, como que Frank James, su antiguo socio, ordenó asesinar a un cuñado con un picahielos, e incluso como un aspirante a sicario de la banda mató a un transeúnte al azar para probar su valía. Por cada historia que contaba, Barnes parecía desquitarse de años de resentimiento acumulado. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, Barnes fue franco: no tengo forma de llegar a ellos y quiero vengarme. Esa es mi razón principal. Testificó sin remordimientos ante el jurado. De ello admitió que al principio experimentó oleadas de culpa por delatar a sus antiguos amigos e incluso llegó a declarar que tenía todas las razones para testificar en contra de ellos y ninguna para sentirme culpable. Pero esa ética de la esquina, ese código criminal de la calle, es abrumadora, dijo sobre el estrado con lágrimas en los ojos. Sin embargo, cada vez que la duda asomaba, recordaba la traición de Fisher y compañía, y su determinación se renovaba. Cuando me di cuenta de que me habían dejado en el campo de batalla para morir, dije: que se jodan, prefiero estar fuera en el programa de testigos que pudriéndome en la cárcel con esos tipos, declararía años después en una entrevista. Para Barnes, el código de la calle se había vuelto una farsa. El día que sus hermanos lo pisotearon, ya no les debía lealtad alguna. Las consecuencias de su cooperación fueron devastadoras y rápidas. Basados en las confesiones de Barnes, agentes de la DEA y la policía de Nueva York lanzaron redadas coordinadas contra los restantes líderes del consejo en 1983. Wallace Rice fue arrestado en su coche con más de 2 kilos de heroína gracias a un chivatazo directo de Barnes. Joseph Jazz Hayden, Ismael Muhammad y Thomas Cap Foreman fueron detenidos bajo cargos federales de narcotráfico continuo. E incluso Guy Fisher, que hasta ese momento seguía en libertad manejando lo que quedaba de la red, fue finalmente acusado en base al testimonio de su antiguo mentor. Se celebró un nuevo macrojuicio a finales de 1983. Barnes, con un pasamontañas cubriendo su rostro para ocultar su identidad, subió al estrado y señaló uno a uno a sus viejos camaradas delante del juez. Durante 10 semanas de proceso, la fiscalía presentó grabaciones, documentos financieros y, como pieza estrella, la palabra de Barnes, destapando años de crimen organizado. La traición suprema se consumaba ante la atenta mirada de Guy Fisher, sentado en el banquillo de los acusados, que escuchaba cómo su antiguo hermano lo pintaba como un narcotraficante despiadado. Al final, el jurado no tuvo piedad. Declaró a Fisher culpable de conspiración y narcotráfico y de dirigir una empresa criminal continua. En octubre de 1984, con 37 años de edad, Guy Fisher fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, igual que Barnes unos años antes. Junto a él cayó el resto del sindicato. El consejo como tal quedó completamente desarticulado. Sus 7 integrantes originales estaban ahora presos o iban a hacerlo muy pronto, y la era dorada de la hermandad criminal de Harlem llegaba a su fin en salas de tribunales y frías celdas federales. El testimonio de Barnes dejó una huella en el mundo del crimen. Incluso personajes como Herbie Sperling, otro narcotraficante vinculado a la French Connection que operaba en el Bronx y que compartió sentencia con Barnes, vio su cooperación como una farsa. Estoy haciendo la misma sentencia que él. La vida sin libertad es peor que la muerte, dijo desde la prisión de Lewisburg. Sperling acusó al sistema de premiar a los delatores como Barnes con libertad mientras otros morían tras las rejas. El gobierno tiene que dejarlo salir. Esto es propaganda. Inventa una historia y te liberan, denunció. Pero lo más importante es que tras la caída del consejo, Harlem cambió para siempre. Aquel sindicato criminal que buscó imponer un orden entre ladrones terminó devorado por su propia ambición. La hermandad se disolvió en traiciones y el barrio quedó marcado por la traición, el VIH y la destrucción de toda una generación. Nicky Barnes, Guy Fisher e incluso su archienemigo Frank Lucas pasaron de ser leyendas callejeras a advertencias vivientes que se llegaron a arrepentir del legado de muerte que dejaron a un barrio con tanta vida como lo fue Harlem. Barnes cumplió 21 años antes de ser liberado discretamente por su cooperación con el gobierno. Bajo otra identidad desapareció del mapa y murió de cáncer en 2012, lejos de Harlem y del foco mediático. Fisher, en cambio, pasó más de 35 años en prisión, donde se reformó y obtuvo un doctorado. Por el contrario, el resto de miembros del consejo envejecieron en el olvido, y Harlem, la víctima silenciosa, sobrevivió entre epidemias sucesivas y a sus reyes efímeros.
efímeros, con el recuerdo de los 70 como una herida que nunca cerró del todo. El consejo dejó una huella ambigua. La cultura pop lo convirtió en leyenda, mientras que la comunidad sufrió las consecuencias reales. Barnes y otros justificaron sus actos como respuesta a un sistema racista y sin oportunidades de prosperar, pero su legado fue un reguero de dolor. Su forma de ganarse la vida tuvo un alto costo para su propia gente. Así, el legado de Barnes y el consejo queda atrapado entre la gloria aparente y la ignominia profunda. Un imperio nacido de la lealtad y destruido por la traición. Una advertencia eterna de que, aunque se disfrace de hermandad, el crimen siempre deja una grieta por donde entra la caída. Y recuerda que darle a like y suscribirte me ayudará a seguir creando contenido similar a este, o de lo contrario, te haré una oferta que no podrás rechazar.